Muy buenas tardes con todos los participantes presentes el día de hoy. Vamos a continuar con la clase que se inició el día 10 de enero, ¿no? Acerca de todo lo referente al goteo con la oxitocina para realizar lo que es la inducción del trabajo de parto. Si bien es cierto, bueno, tocamos diferentes temas en el primer capítulo o en la primera parte, que fue el día 10. Hablamos acerca de diferentes conceptos generales para de esta manera nosotros poder diferenciar los términos en todo lo relacionado a este tema, ¿no? Tal como qué significa cuando nos referimos a una inducción, cuál es la diferencia con lo que es una conducción o acentuación de trabajo de parto. Asimismo, hablamos lo que es referente a la maduración del cuello uterino, a qué nosotros nos referimos cuando indicamos que el cuello tiene que estar maduro, qué características tiene que cumplir para poder decir que es un cuello o un cérvix uterino favorable o no favorable, ¿verdad? Y bueno, también hablamos acerca de estos conceptos, justamente la diferencia de este tipo de terminología fue en base a diferentes bibliografías bastante conocidas y reconocidas, ¿no? En lo que es todo el área de la obstetricia, como lo que es la Federación de Ginecología y Obstetricia, lo que es el Williams, que es un libro bastante cotizado por años, bastante conocido, y asimismo también en lo que es otro tipo de entidades nacionales e internacionales, ¿no? Bueno, aparte de ello, también mencionamos un poquito acerca de lo que es la oxitocina. Hablamos de su mecanismo de acción, ¿no? Cómo está, dónde está ubicado exactamente la oxitocina. Sabemos que es una hormona polipéptica, ¿no? Según la bioquímica, sintetizada básicamente en la parte del núcleo paraventricular del hipotálamo, ¿no? Que justamente o específicamente se ubica en la parte de la neurohipófisis, ¿no? Asimismo, mencionamos también cuáles son una de las funciones de la oxitocina. Como bien sabemos, tiene más de una función. Una de ellas es, bueno, la inducción, es inducir lo que es un trabajo de parto, ¿no? Que es básicamente donde se diluye este tipo de uterotónico, ¿no? Porque es un uterotónico en una solución cristaloide, ¿no? Bajo la determinación de un goteo que tiene que ser esquematizado para poder lograr un patrón de dinámica uterina verdadera, ¿no? Cuando nosotros mencionamos que esa gestante o que esa paciente está agarrando patrón, está agarrando una dinámica uterina real, ¿no? Que ya podemos nosotros tener una mejor visión de que ya está entrando en un trabajo de parto como queremos, ¿no? Es cuando tiene 3 contracciones aproximadamente de una moderada intensidad, de una buena duración de más de 30 segundos de duración, ¿no? Entonces ahí ya nosotros podemos mencionar de que al parecer la inducción que estamos haciendo con este uterotónico está siendo de manera efectiva, ¿no? Asimismo, sabemos que también cumple la función en lo que es la parte de las hemorragias obstétricas, ¿no? Para poder controlar el útero, básicamente la función que tiene es contraerlo, ¿no? Contraer el útero, que no sea un útero que esté relajado, porque como bien sabemos, un útero relajado conlleva a que el sangrado sea más activo, más abundante y esa paciente pueda presentar en cualquier momento un tipo de shock hemorrágico, ¿no? Que pueda conllevar muchas veces, si no se controla a tiempo, hasta una mortalidad materna, que es lo que no queremos, básicamente. Lo que generalmente también hablamos en la primera parte fue acerca de las indicaciones, ¿no? ¿En qué momento yo voy a saber, voy a hacer una inducción del trabajo de parto? ¿En qué momento no lo voy a realizar? Hablamos también un poquito de esa parte el día 10, ¿no? Si recordamos, las indicaciones que básicamente se daban era cuando era, por ejemplo, los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿no? Específicamente lo que es la preeclampsia, nos enfocamos en eso,
preeclampsia, una paciente que tenga preeclampsia, pero sin criterios de severidad, ¿no? Que no haya criterios de severidad, que es una paciente aparentemente estable, que no haya daño de órgano blanco, ¿no? Y que ya tenga una edad gestacional de 37 semanas, ese embarazo ya de por sí lo tenemos que culminar por la mejor vía, que en este caso si es una paciente, como voy a repetir, estable, sin criterios de severidad, sin daño a órgano blanco, no podemos inducirlo, pues se puede hacer una inducción. Hablamos en otro tipo de escenario, por ejemplo, cuando hay una ruptura prematura de membranas. Una ruptura prematura de membranas, también podemos realizar la inducción del trabajo de parto, ¿no? Antes de que eso pueda conllevar a una posible coriamionitis, ¿no? Que es lo que no queremos. Justamente tenemos que sacar ese bebé antes de que ese bebé se infecte, ¿no? Y justamente se puede infectar si nuestras pacientes ya llegan a un cuadro de sepsis que básicamente se relaciona eso con la coriamionitis, ¿no? También en lo que son, si es un bebé que ya tiene 34 semanas, perdón, es una gestación de 34 semanas, ya prácticamente, como ustedes saben, los pulmones del feto, ¿no? Ya a las 34 semanas ya prácticamente son pulmones que están maduros, ¿no? Que pueden respirar, y ya también podría ser una indicación de poder, ya que esa mujer ya dé a luz, ¿no? Que se termine la gestación. Entonces, hablamos de ese tipo de casos. Así mismo también mencionamos otra indicación que sería el caso de un óbito fetal, una diabetes gestacional, ¿no? Un embarazo prolongado, ¿no? Como bien sabemos, un embarazo se puede mantener como máximo hasta las 41 semanas, en donde ya con una edad gestacional de 41 semanas, nosotros ya de por sí, bueno, no nosotros, sino el ginecólogo en este caso, ¿no? Ya se tiene que culminar esa gestación, porque como bien sabemos, ya dejar que un embarazo sobrepase las 41 semanas ya podemos llegar a un riesgo de que ese bebé se pueda evitar debido a una insuficiencia placentaria y otros factores relacionados al tiempo de embarazo, ¿no? Entonces, en eso también se indica una inducción del trabajo de parto. Así como vimos en qué indicaciones o cuándo tenemos que hacerlo o cuándo está indicado, también vimos qué contraindicaciones, qué es cuando no se debe de hacer este tipo de inducción, ¿no? ¿Y cuáles son esas contraindicaciones? Uno, vimos lo que es la desproporción cefalopélvica, ¿no? Cuando la cabeza del feto no está encajado o está flotante y no encaja en lo que es la pelvis, ¿no? También hablamos acerca de lo que es presentaciones anómalas, ¿no? Distocias de presentación. No se puede realizar lo que es una inducción. En pacientes que hayan tenido operaciones como cesáreas anteriores, pacientes que hayan tenido cirugías como miomectomías, está también totalmente contraindicado. En una paciente con preeclampsia, con criterios de severidad que afectan el bienestar de ella y del feto, también obviamente no se contraindica de frente a esa paciente, pasaría a sala para que le realicen una cesárea de emergencia, ¿no? ¿Qué más indicamos? Pacientes, por ejemplo, eh, que hayan tenido cirugía, como hemos hablado, ¿no? Y otras cosas más, ¿no? O pacientes que básicamente tengan lo que es el bebé, presente lo que es sufrimiento fetal, que haya compromiso fetal del feto, tampoco se realizaría una inducción, ¿no? Porque la idea, si yo ya veo que hay compromiso del bebé, yo veo que ya hay eh, compromiso de la madre, es algo que ya nosotros no podemos esperar de brazos cruzados a que arranque su trabajo de parto, ya sea con ayuda de fármacos o otro tipo de técnicas, porque estoy poniendo en riesgo y en peligro la vida de ambas vidas, ¿no? Tanto de la mamá como del bebé, ¿no? Entonces, esos son un poco de las contraindicaciones que nosotros vimos, ¿no? Cuando no se debe realizar o no se recomendaría realizar una inducción. Asimismo, recordemos que toda inducción siempre tiene que ser supervisado y tiene que ser indicado más que todo por un profesional médico, ¿no? En este caso sería lo que es el ginecólogo, el que brinda la indicación médica para poder hacer este tipo de procedimiento, ¿no? No es así
por decisión propia que uno lo puede hacer, ¿no? Y siempre y cuando solo amerite, ¿no? No es a realizar la inducción según mi conveniencia o según mi criterio, porque quiero que salga rápido el parto, ¿no? Quiero acortar el tiempo de duración y porque ya termina mi turno, por otros factores, ya sea personales o sociales, ¿no? Que no estén relacionados en sí a la parte de médica, ¿no? Entonces eso también hay que tener en cuenta. Lo que también tocamos fue acerca de lo que es el test de Bishop, ¿no? Recordamos que el test de Bishop cumple un papel fundamental acá, ¿no? Hubieron 3 criterios fundamentales que mencionamos en una de las diapositivas del día 10 de enero, que fue la parte de la maduración cervical. Es un esquema de 3 componentes, ¿no? Uno fue la maduración cervical. Para que un cuello esté totalmente maduro, ¿no? Realizamos lo que es la inducción, que posteriormente lleva a una conducción, ¿no? Entonces hay que seguir siempre esos 3 pasos. No hay que inducir, no hay que cometer el error de inducir un trabajo de parto sin que, por más que tengamos un cuello que no esté maduro, porque si yo tengo un cuello uterino que no está maduro, que no es favorable, tengan la garantía de que esa inducción va a ser totalmente fallida, no va a funcionar, ¿no? Entonces, hay que cumplir ciertos criterios y uno de ellos es el que estoy explicando justamente ahora, ¿no? Asimismo, también recordemos que el test de Bishop generalmente indicamos que un cuello uterino es favorable cuando tiene una puntuación mayor o igual a 6 puntos o un poco más. Y es desfavorable, que no es compatible, es cuando tenga una puntuación mucho menor a 6 puntos, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un cervix que no cuenta con las condiciones que se requiere para poder realizar una inducción, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que primero madurar, ¿no? Hacer una maduración del cuello uterino, ¿no? Que puede ser por ayuda de lo que es técnicas mecánicas o técnicas farmacológicas. La más común o la más cotidiana son las prostaglandinas, la prostaglandina E1 específicamente, que es el misoprostol, ¿no? Como bien sabemos, se madura el cuello para que se ablande, para que tenga cambios con la ayuda de este medicamento, y una vez que logramos lo que queremos, ya ahí posterior a ello podríamos tomar en consideración realizar una inducción, pero no ir directamente a hacerlo sin tener o sin cumplir las características esenciales de tener un cervix totalmente compatible o favorable, ¿no? Para ocasionar o para iniciar un trabajo de parto, ¿sí? Muy bien, ¿qué es lo que más vimos aparte de lo que estamos mencionando? Vimos también acerca de los métodos mecánicos, aparte de las técnicas farmacológicas, hablamos un poquito del misoprostol, hablamos también técnicas mecánicas como lo que es la amniotonía, el despegamiento de las membranas ovulares, ¿no? La maniobra de Hamilton, ¿no? Hablamos de lo que es qué equipos generalmente, bueno, no se utilizan mucho en realidad, pero sí hicimos mención de ello, de estas técnicas mecánicas que ayudan en realidad, pues, ¿no? A ingresar a estimular el trabajo de parto. Hablamos de la prostaglandina E2, te mencionamos la dinoprostona, también que ayuda justamente a poder estimular o realizar las contracciones en las mujeres, ¿no? Muy bien, entonces, todo esto básicamente fue lo que nosotros tocamos hace 2 días, ¿no? En la charla. Hablamos también un poquito acerca de lo que es la dosis de la oxitocina, el goteo que generalmente se requiere para poder lograr una inducción, ¿no? En qué generalmente lo mezclamos, en qué lo diluimos, ¿no? Hay algunos establecimientos que cuentan con bomba de difusión, que es mucho más sencillo, solamente poder colocarlo en la máquina y automáticamente ya solito, ¿no? Realice lo que es el goteo. Sin embargo, en otros establecimientos no cuentan con este tipo de beneficio, ¿no? Y se tiene que realizar de forma manual, ¿no? Entonces, cuando excede más allá de lo que se debería,
¿no? Puede ocasionar también ciertas complicaciones, ¿no? Entonces, una de estas complicaciones también lo mencionamos. Y bueno, si no recuerdan, vamos a volver a hacer mención nuevamente el día de hoy para que de esta manera este tema quede bastante claro, ¿no? Porque el goteo con oxitocina es algo tal vez no será algo de todos los días, pero sí es algo bastante frecuente en nuestra área, ¿no? Porque qué gestante, qué paciente no llega a un establecimiento de salud por presentar un embarazo un embarazo de 40 semanas, 41 semanas, o por algún tipo de patología, ya sea porque presenta presión alta, ¿no? Entonces, yo creo que esas cosas son bastante comunes y bastante frecuentes en los establecimientos y tenemos que saber cómo actuar, tenemos que saber qué herramientas utilizar. No siempre va a estar el médico, va a estar el ginecólogo para poder orientarnos. También nosotros tenemos que tener un conocimiento acerca de este tipo de situaciones, ¿no? Cómo las debemos enfrentar, qué cosa tenemos que realizar, tenemos que saber identificar cuáles son los posibles riesgos, las posibles complicaciones, ¿no? En qué casos tenemos que realizarlo. Y justamente la finalidad de este curso es dar todo ese tipo de información a ustedes, ¿no? Participantes. Y muy aparte de darles la información y darles el material, también es que se entienda y poder simplificarlo eh, lo más acorde posible, ¿no? Y que no haya tal vez algún tipo de duda o algún tipo de inconveniente, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos que estar bien preparados en ese aspecto. Y con la oxitocina hay que tener bastante cuidado, ¿ya? Si bien, como te dice, la oxitocina puede ser un medicamento amigo, entre comillas, ¿no? De la obstetricia, entre nosotros los obstetras, los ginecólogos, pero también si hacemos el uso mal debido de la oxitocina puede conllevar a muchas complicaciones, ¿no? Haciendo así un recordatorio, recordemos que en nuestra tablita de lo que son emergencias obstétricas, ¿no? El mal uso de la oxitocina está dentro de la categoría o la clasificación de hemorragias obstétricas, ¿no? Entonces, eso también tenemos que tener presente. Un mal uso de la oxitocina o en exceso de oxitocina o cuando colocamos en personas que no se deberían de colocar, que puede ocasionar una de las mayores complicaciones que es la ruptura uterina. ¿Ya? Entonces hay que estar bastante pendientes cada vez que administramos ese medicamento. No es cuestión de que ya lo administro y me voy a atender a otro paciente o voy a llenar la historia, o voy a hacer otra cosa, sino siempre hay que estar realizando un monitoreo estricto a nuestra paciente, sea de funciones vitales, sea lo que es la parte de la dinámica, cómo está yendo esa dinámica, si el útero se relaja, si el útero no se relaja, si hay una hiperdinamia uterina, ¿no? Entonces, ¿cuánto dura esa contracción? ¿Cuántas contracciones le vienen 10 minutos a mi paciente? Si es lo normal o no es lo normal. Y si está yendo su duración de su fase activa en relación al partograma que yo estoy graficando. Entonces, todos esos criterios hay que tener en cuenta, ¿ya? Y también cuando realizamos una inducción, que justo me lo mencionamos también en la clase anterior, fue de tener una buena anamnesis, ¿no? Si yo no tengo una buena anamnesis de mi paciente, puedo cometer muchos errores. También saber la edad gestacional exacta de la paciente. No siempre todas las gestantes se van a acordar de su fecha última de menstruación, ¿no? No todas se van a acordar y van a saber, puede ser una fecha última de menstruación no confiable. Entonces ahí hay que recurrir a a la segunda opción, como se dice, ¿no? ¿Cuál es la segunda opción? Las ecografías, que también son válidas para nosotros poder guiarnos. Y la ecografía que tiene mayor validez es más cercana a la edad gestacional y ya sea también a la fecha probable de parto, es la ecografía del primer trimestre, la que se realiza antes de las 14 semanas de gestación, ¿no? Entonces, si es que el FUR no es confiable, o por altura uterina también podemos realizar
la determinación de la edad gestacional. Entonces, eso también es importante para ese tipo de tema, aunque ustedes crean que es algo irónico o algo incoherente, sí tiene bastante relación, porque imagínense, como mencioné, ¿no? Si es una edad gestacional, que estamos hablando de un embarazo o un parto prematuro, ¿no? Y yo pienso que es una gestación a término de 37 semanas o 38 semanas, ¿no? Porque la señora me dijo tal dato de su fecha última de menstruación y de acuerdo a eso yo veo mi gestograma y digo, ay, ya es una gestación ya de 37 semanas o un poquito más, ¿no? Y sin embargo, cuando ahí por ahí, sin haber realizado una indagación más profunda o más detallada acerca de la parte obstétrica, logro obtener una ecografía que se haya tomado en el primer trimestre, ¿no? Y no tenía esa edad gestacional que supuestamente tenía por su fecha última de menstruación, sino es una edad gestacional menor y ya empecé con la inducción, entonces pueden imaginarse cuál podría ser el resultado de ese tipo de escenario, ¿no? Que no va a ser en realidad para nada positivo, aparte de que pueda haber alguna complicación obstétrica, ¿no? O fetal, también puede haber un problema legal, ¿no? Entonces hay que tener bien en claro los criterios que hay que manejar, ¿no? Cuando nosotros aceptamos a un paciente o ingresa un paciente, ya sea por emergencia, por tópico o por o por consultorio, ¿no? Porque nosotros somos responsables profesionalmente, ¿no? Pasa algo por A o B y entonces todo tiene que estar registrado de una forma legible, de una forma completa, entendible en la historia clínica. Entonces eso es más que todo algo que nuevamente estoy repitiendo para que también a ustedes les quede bastante claro y que en realidad lo ejerzamos, ¿no? Como obstetras que somos y la idea es para poder ayudarnos, apoyarnos entre nosotros y que no hayan problemas mañana o más adelante que puedan involucrar nuestra parte profesional, ¿no? Que está a veces mal visto o a veces está mal reconocido, ¿no? Lamentablemente, que es algo a veces algo bastante triste. Muy bien, entonces vamos a empezar la clase del día de hoy. Vamos a continuar, en realidad no tanto empezar, vamos a continuar lo que no se llegó a culminar en su totalidad el día 10. En esta oportunidad, para que pueda tal vez entenderse mejor, si es que no quedó lo suficientemente claro en la primera clase, he traído algunos ejemplos acerca de lo que es el goteo de oxitocina, cómo es la cantidad de goteo que tenemos que realizar, qué fórmula es la que tendríamos que aplicar para poder sacar la cantidad de goteos o la cantidad de miliunidades, ¿no? De acuerdo a la presentación que viene la oxitocina, ¿no? Ya sea con bomba de difusión, también ya sea con infusión normal o manual, que es la que tenemos en nuestros establecimientos, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener presente, ¿no? Hay que tener presente, capaz no se entendió o estuvimos un poco perdidas el día 10, ¿no? Entonces justamente estoy trayendo ejemplos que los voy a compartir ya casi finalizando la clase del día de hoy para que pueda ser más clara la información y poder ejercerlo, ¿no? En nuestros establecimientos cuando se presenten este tipo de pacientes. Muy bien, entonces vamos a empezar en realidad, aparte de haber hablado de una forma bastante rápida acerca de lo que realizamos el día, hace 2 días. De todas maneras, quiero que quede claro y he hecho un súper resumen, se podría decir un resumen eh, bastante corto, bastante entendible, para que de esta manera se pueda simplificar todo lo que no se entendió en algún momento de la primera ponencia, ¿no? Entonces ya finalizando la charla, como vuelvo a repetir, vamos a brindar unos ejemplos prácticos para que pueda ser más didáctica la clase del día de hoy y también sea participativa, ¿no? Más que todo, ¿no? Para poder saber, ¿no? Saber cómo ustedes están yendo en este tema de la obstetricia. Muy bien. Entonces, vamos a iniciar con un pequeño resumen de esta primera parte.
A ver, según esto, según la relación que yo tengo aquí, no creo que todas son mujeres las que están presentes. No veo que haya ningún varón. Ah, no, un varón. Ya. A ver, vamos a hacerlo de una forma bastante didáctica, porque a veces me gusta que las charlas sean participativas, ¿no? Y no solamente hablar yo, sino también creo que hablar ustedes, ¿no? Para saber sus conocimientos, sus opiniones, justamente en relación a este tema. Entonces, como acá yo tengo una relación de participantes, al menos los que están conectados hasta el momento, y están con sus nombres, vamos a ver, a preguntar. A ver, para que sea de una forma más retroalimentaria la charla y más didáctica el día de hoy. Hablamos, como mencioné al inicio, acerca de lo que es qué cosa es inducción, hablamos de diferentes conceptos, todo lo referente a lo que es el trabajo de parto. Entonces, como yo creo que ha quedado bastante entendible, o capaz si no lo ha quedado, bueno, vamos a concluirlo el día de hoy. Vamos a preguntar, a ver. Primero, el que quiere participar lo puede realizar, puede levantar la mano y puede hablar por su audio. Caso contrario, si no lo tuviera activo, ya sea por problemas del sistema, lo puede hacer mediante el chat. No hay ningún problema. Entonces, a ver, en relación a la clase pasada, de las diapositivas que presentamos, ¿a qué nosotros o qué concepto tenemos acerca del término maduración cervical? ¿A qué nos referimos con maduración cervical? Porque hablamos justamente de ese concepto. A ver, si alguien se acuerda, puede participar, puede desactivar su audio, ¿no? Y podemos escucharlo o escucharla, o caso contrario, por el chat también podemos leerlo. A ver, no sean tímidas, colegas, yo creo que todos estamos aquí para aprender. Y si nos equivocamos, bueno, es mejor equivocarnos aquí a equivocarnos con la paciente, que ahí sí ya sería un problema en realidad. A ver, aquí nosotros en las primeras diapositivas que se expuso, hablamos acerca de diferentes términos. No sé si se acuerdan, hablamos qué cosa es inducción, qué cosa es conducción, qué es maduración cervical. Hablamos también acerca de lo que es o sea, diferentes conceptos, y justamente mencionamos a diferentes fuentes bibliográficas, ¿no? ¿No? Tal fuente dice esto, tal fuente dice aquello. Entonces, para ustedes, ¿qué entendieron acerca del concepto cuando decimos maduración cervical? ¿No? ¿Qué entendimos acerca de ese concepto? ¿Nadie? ¿O son tímidos? A ver, vamos a hacerlo más participativo. Tal vez son tímidos o no están funcionando su chat por ahí. Bueno, de acuerdo a mi lista de participantes que yo tengo aquí, a ver, Álvaro estará presente. Álvaro, puedes activar su audio, o caso contrario, si no le funciona el audio, puede escribirlo en chat. Álvaro, sí, ok. Muy bien. A ver, Álvaro nos dice que maduración cervical consiste en facilitar el proceso de reblandecimiento, borramiento y dilatación del cérvix. Ya. Estamos de acuerdo con el... A ver, ¿qué más dice? Melissa Paucar
nos indica que son las formas y cambios y consistencia del conducto endocervical. Bueno, del conducto endocervical no es tanto, Melissa, ¿no? Porque el conducto endocervical, como bien sabemos, es la parte donde está el endocervix, el exocervix, entonces ya como que estamos entrando un poquito más ya para otra parte nos estamos yendo, ¿no? Pero sí va por ahí tu idea, no es que esté mal tampoco. ¿Alguien más? ¿Qué cosa nos han dicho ya? Son los cambios, las consistencias, las características, como queramos llamarlos, del cuello uterino del cervix. Nos ha mencionado también que es el proceso de reblandecimiento, borramiento y dilatación del cervix. ¿Alguna otra idea diferente, igual, que nos puedan mencionar acerca de lo que es la maduración cervical? A ver, colegas. No sean tímidos, todos estamos aquí para aprender. Cuando ellos sobre sus pies y se consumirán las ojos y la lengua les dejará girar. Y se les deshacerán sus ojos. Entonces, señorita, ¿usted quiere recibir vida eterna o plagas eternas? A ver, alguien creo que su audio está prendido. No sé si está respondiendo mi pregunta o está en alguna ¿Quién va a querer consulta. recibir plagas eternas? Jordi Son Carranza. terribles, señorita, las plagas que están escritas en la Biblia. Entonces, reciba vida eterna. Vamos a la iglesia y celebre la Pascua. A ver, Jordi. Ok, ya creo que logró escucharme. Muy bien. Entonces, estas dos respuestas que nos han brindado están muy bien. Ya, los felicito porque al parecer han entendido el concepto de lo que es maduración cervical. Recordemos que para realizar una maduración cervical no es cuando tenemos una de las características que el test de Bishop sea con una puntuación menor a 6 puntos, ¿verdad? Entonces, una puntuación menor a 6 puntos, ¿qué nos indica? Que es un cuello uterino que no es favorable, que es desfavorable, que no cumple con las características que se necesita para poder realizar una inducción, ¿no? Entonces, en ese caso, ¿cuál es el sistema a seguir? Realizar lo que es la maduración del cuello. ¿Cómo realizamos la maduración del cuello? Con el uso de prostaglandinas, y una de estas prostaglandinas que utilizamos en el mercado es el misoprostol, ¿no? El misoprostol que utilizamos cada 6 horas, ¿no? Con un máximo de 3 dosis, en donde tenemos que estar vigilando, realizando un monitoreo prácticamente a la paciente para saber si la inducción que estamos haciendo es con éxito o no, ¿no? Sin ir muy lejos, en la maternidad de Lima hubo un ensayo, una investigación que publicaron en el año 2010 justamente del uso del misoprostol, ¿no? En mujeres para realizar lo que es la inducción del trabajo de parto. Uno de sus criterios de inclusión que tuvo la maternidad fueron mujeres con una edad gestacional de 37 semanas, mujeres que sean mayores o iguales de 18 años, ¿no? Y de acuerdo a sus resultados que ellos obtuvieron, bueno, de toda la población que lograron estudiar, solo 5 pacientes terminaron en sala de operaciones, ¿no? Y las demás terminaron en parto vía vaginal. Pero resultaron que el misoprostol fue algo bastante exitoso, ¿no? En la inducción, es lo que menciona su artículo de la maternidad. Entonces, hay que cumplir diferentes criterios, ¿sí? Muy bien. A ver, creo que han escrito en el chat también. A ver, Diana también nos escribió, dice, es un procedimiento que se emplea para mejorar las condiciones del cuello uterino antes de la inducción con oxitocina. Así es, Dayana. El objetivo es mejorar los resultados de la inducción. Así es. Y que no termine en una inducción fallida, ¿no? ¿Y qué cosa es una inducción fallida? Ya que estamos hablando de este término. ¿Qué significa cuando yo digo es una inducción fallida? ¿A qué nos referimos? ¿Qué cosa es una inducción fallida? A ver, ¿qué queremos decir cuando hablamos de este término?
Una inducción fallida quiere decir que obviamente yo voy a realizar una inducción con oxitocina cuando no cumple los criterios establecidos. Nada más, así de simple, ¿ya? Y aquí llamamos una inducción del trabajo de parto, que lo hemos repetido creo que hasta el cansancio. ¿A qué nos referimos con una inducción? ¿Qué cosa es una inducción? ¿Es estimular? ¿Es generar? ¿Es provocar? ¿Qué cosa significa? ¿Qué significa este término? Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Díganos, le escuchamos. La inducción viene a ser que va a provocar las contracciones uterinas con el objetivo de desencadenar el trabajo de parto. Ujú. Con el objetivo de desencadenar el. ¿Y cuando usted cree, bueno, no cree sería la palabra correcta, pero cuando usted dice que ya su paciente agarró patrón con el uso de este medicamento? ¿Cuáles son las características ya para decir que mi paciente está en un verdadero trabajo de parto o ya está agarrando patrón con su dinámica, ¿no? ¿Qué criterios mencionaría? Bueno, cuando la dinámica uterina ya empieza a desencadenarse de 3 a 5 en 10 Cuando minutos. tenemos una dinámica uterina, que quiere decir que tiene una frecuencia de 3 contracciones uterinas, ¿no? En un periodo de 10 minutos, con una duración estimable que sea más o menos mayor a 35 segundos de duración, ¿no? Entonces ahí ya prácticamente nosotros podríamos decir que mi paciente está agarrando patrón, ¿verdad? ¿No? Y que al parecer el procedimiento que yo estoy realizando está siendo de forma exitosa y que eso juntamente vaya de la mano con lo que es la dilatación cervical, ¿no? Porque a veces hay casos en que podemos tener una buena dinámica y la examinamos a nuestra paciente y está con una dilatación X, ¿no? Entonces, y de ahí la examinamos después de 2 horas y sigue igual, entonces algo no está bien, no estamos yendo de la forma como debería de ser, ¿no? Entonces hay que ver qué cosa está sucediendo ahí o viceversa, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo bastante en cuenta. Ahora, otra pregunta sería, gracias por tu participación. Eh, ¿Cuál sería la diferencia? ¿Hay algún tipo de diferencia acerca de lo que es la conducción y acentuación o es lo mismo? Cuando ustedes les han dicho en alguna oportunidad en sus establecimientos, obstetra, por favor, induce a tu paciente, o obstetra, acentúa a tu paciente, ¿es lo mismo o es diferente? ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen diferentes conceptos o vendría a ser, son como sinónimos? ¿Qué opinan? A ver, opiniones. Una inducción y una acentuación. Cuando a veces los ginecólogos nos dicen, anda, ahí tu paciente, no sé, pues no es una paciente de 40 semanas, que no tiene buenas contracciones uterinas o no tiene buena dinámica. Entonces ayúdela, pues acentúa a tu paciente, nos dicen, ¿no? ¿Es lo mismo que una inducción? ¿Es diferente? A ver, ¿qué opinamos acerca de esta parte? Ya, a ver, creo que ahí tal vez tenemos dudas, por eso
capaz no hemos respondido esa pregunta, pero igual lo vamos a ver, no se preocupe. La idea es saber todo y no quedarnos con la duda. Antes de pasar a la respuesta, justo les quería mencionar que en lo que es la parte del misoprostol, hay diferentes cantidades de la forma de administración. Sabemos que la administración es vía vaginal, ¿verdad? Pero el misoprostol, aparte de utilizarlo para una maduración del cuello uterino, también lo utilizamos en lo que es la parte del primer trimestre de gestación, que es relacionada con el tema de los abortos, ¿no? La dosis en este caso, como bien sabemos, son de 800 microgramos que se utiliza para el primer trimestre. Ahora, si hablamos del tercer trimestre, que ya nos estamos más enfocando esta parte de este tema, ya la dosis que generalmente colocan es de 25 microgramos cada 6 horas, ¿no? Por hasta 3 tomas. ¿Y qué pasaría si falla el misoprostol? ¿No? Le coloco a las 6 de la mañana, 25 microgramos vía vaginal, la obstetra le está monitorizando ya sea sus funciones vitales, si entra en dinámica, etcétera, ¿no? Pasan 6 horas y no está viendo un buen éxito, un buen resultado. Le vuelven a colocar, nuevamente pasa 6 horas y sí, entonces podríamos ahí indicar que ya está viendo una inducción fallida, ¿no? Se puede intentar nuevamente volver a colocarlo en el siguiente día, pero ya prácticamente lo más posible es que esa paciente termine en sala de operaciones, ¿no? Es bastante posible, ¿no? Entonces, eso también quería agregarles como una acotación al tema del misoprostol. A ver, acá tengo un mensaje, no sé. A ver, nos indican por acá, a ver su respuesta. A ver, la inducción es la iniciación de las contracciones uterinas en una mujer embarazada que no está en fase de trabajo de parto, con el fin de lograr un parto vaginal. ¿Ya? Acentuación es la intensificación de las contracciones en una mujer embarazada que ya se encuentra en trabajo de parto. Entre paréntesis ha puesto aceleración. ¿Sí? Efectivamente, ¿no? El primer concepto es cuando no está en trabajo de parto y yo le voy a ayudar con un medicamento para provocar o generar contracciones uterinas. Y el otro es cuando ya está en trabajo de parto, pero no es lo suficientemente bueno como para poder decir de que sea un trabajo de parto efectivo, verdadero, que esté ayudando juntamente con la dilatación, ¿no? Sí, efectivamente está muy bien tu respuesta, gracias más bien por la participación. Ahora vamos a empezar a brindar ya de forma más textual este tipo de conceptos, ¿no? Que justo es todo lo que hemos mencionado hace un momento, ¿no? Entonces, inducción, yo creo que está bastante claro, ¿no? Entonces, indicamos que es la estimulación, ¿no? La de las contracciones uterinas antes del inicio espontáneo del trabajo de parto, tal como mencionó la colega, para lograr el nacimiento del feto, ¿no? O de una unidad feto-placentaria. Conducción es la estimulación también de las contracciones uterinas cuando este tipo de contracciones ha fallado en lograr tener una dilatación cervical progresiva o un descenso del feto, ¿no? Entonces, si nos vamos a la parte de, hacemos un paréntesis y nos vamos a la parte de lo que es vamos a poner la parte de fisiología, ¿no? Cuando decimos cuándo es fase latente, cuándo es fase activa, cuánto demora, cuándo decimos que es una fase latente prolongada. A ver, en el caso de una primípara o nulípara, cuando nosotros decimos que es una fase latente prolongada, ¿cuántas horas han debido de haber pasado, ¿no? Para decir, ay, ya, mi paciente está en una fase latente prolongada. Más o menos un promedio de 20 a 21 horas que no haya avanzado como debería de ser. Ahí podríamos decir que está viendo algo anormal, algo patológico, ¿no? Y en el caso de una multi de 14 a 16 horas más o menos es lo que se calcula en este tipo de fase. ¿Qué es un trabajo de parto? Es la presencia de contracciones uterinas de una intensidad suficiente, más o menos que tenga un tono entre 25 a 75 milímetros de mercurio,
con una frecuencia de 2 hasta 5 contracciones en 10 minutos y una duración entre 30 hasta 45 segundos o 40 segundos o hasta 60 segundos, ¿no? Para conseguir una dilatación y borramiento del cérvix, ¿no? Generalmente las pacientes tienen contracciones de 5 contracciones cuando ya están ya casi completas o ya están por dar a luz, ¿no? Generalmente presentan ese tipo de frecuencia cuando ya están ya por dar a luz al bebé. ¿Qué es una inducción electiva? Es la inducción del trabajo de parto que no tiene indicaciones precisas, ¿no? De forma electiva. Entonces, acá justamente mencionamos también lo que es la parte de la inducción fallida, ¿no? Que es la incapacidad de lograr una dilatación de 4 centímetros y un borramiento del 90%, o también podríamos mencionar que es una dilatación fallida cuando hay una dilatación de 5 centímetros independientemente del borramiento después de un tiempo de 18 horas, que se ha administrado ya sea oxitocina, ¿no? O que hayan habido 5 contracciones en 10 minutos. Se considera inducción fallida si no se ha logrado la fase activa. ¿Desde cuándo empieza la fase activa? Desde los 4 centímetros, como mencionamos acá. En el caso del misoprostol es después de 36 horas que indicamos inducción fallida o una aplicación de 9 dosis de misoprostol. ¿Sí? A eso nosotros nos referimos con inducción fallida del trabajo de parto. Muy bien. ¿Qué cosa es taquisistolia? Son las contracciones mayores de 5 en un periodo de 10 minutos con o sin anormalidades de la frecuencia cardíaca fetal. Quiere decir de que si yo tengo un feto que está con una frecuencia cardíaca fetal dentro de lo normal, que es entre 120 a 160, lo normal, pero lo que es la frecuencia de la contracción, estábamos presentando más de 5 contracciones, por más que los latidos estén normales, estamos hablando de una taquisistolia. Y el otro escenario es que presente más de 5 contracciones y que ya haya alteración de la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Entonces, eso te quiere indicar básicamente este concepto. Entonces, si la maduración cervical, como mencionamos al inicio, ¿no? Es la inducción del trabajo de parto empleado cuando el cérvix no es favorable con el fin de facilitar la dilatación cuando el trabajo de parto está establecido. Hablamos también de cérvix favorable, cérvix no favorable. El favorable, como bien mencioné, es con una puntuación mayor de 6 puntos en el test de Bishop. Y no favorable es cuando menor a 6 puntos. Entonces, la inducción básicamente va a estar indicada cuando el beneficio tanto de la madre como para el feto va a superar la continuidad del embarazo. Entre las indicaciones que nosotros mencionamos para poder realizar una inducción del trabajo de parto, tenemos a la ruptura prematura de membranas, tenemos a una paciente que no está en trabajo de parto y que ya estemos hablando de una edad gestacional a término. Entra también aquí lo que es los trastornos hipertensivos del embarazo, cuando hablamos de preeclampsia sin criterios de severidad. Hablamos de pacientes con diabetes mellitus, hablamos también de pacientes con embarazo posttérmino, ¿no? Embarazo posttérmino, estamos hablando de un embarazo de 41 semanas de gestación. Entonces acá justamente estamos viendo, ¿no? Estamos viendo, lo que es la parte de las indicaciones, coriamnionitis, ¿no? Esto es a lo que no se quiere llegar, obviamente. Si yo tengo una ruptura prematura de membranas, tengo que obviamente ya terminar ese embarazo y que el bebé no esté más tiempo dentro, ¿no? Porque obviamente si mientras más horas y más tiempo esté ese feto adentro, ese feto se me va a infectar y esa paciente me va a hacer una coriamnionitis, un grado de sepsis, ¿no? Y obviamente se puede complicar, ¿no? En pacientes que tengan hipertensión gestacional, en pacientes que tengan diabetes, en embarazos prolongados, ¿no? O en vías de prolongación, ¿no? Aunque ahora ya no se utiliza tanto este tipo de término, ¿no? Es embarazo a término, posttérmino, ya como hemos dejado de utilizar ya esta terminología. O cuando hay una ruptura prematura de membranas, ¿no? Uno de los riesgos también del misoprostol,
justamente que estamos hablando de aquí del desprendimiento de placenta, es el desprendimiento de placenta, el uso de misoprostol. Según las investigaciones clínicas que han realizado algunas entidades como la Maternidad de Lima, mencionan que una de las complicaciones fue el desprendimiento de placenta, ¿no? Por el uso de esta prostaglandina. Restricción de crecimiento fetal, que no haya compromiso del feto, ¿correcto? ¿No? Estamos hablando de un RCIU. Sin compromiso fetal, yo puedo realizar una inducción. Si ya hay compromiso fetal, no se recomienda realizar una inducción, ya tiene que ser por una vía más rápida. Pacientes con preeclampsia, fase latente prolongada, ya mencionamos cuando es una fase latente prolongada, en una nulípara, en una multípara, ¿no? Detención de la dilatación más de 2 horas con una altura uterina inadecuada. Aquí hablamos con una detención de dilatación, que por ejemplo, evalué a mi paciente a las 4 de la tarde y que estuvo con 5 centímetros de dilatación. Reevalúo a las 7 de la noche y sigue con 5 centímetros de dilatación. ¿Estaría bien? No estaría bien, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que esa paciente no está avanzando su trabajo de parto, no está avanzando su dilatación como debería de avanzar, ¿no? ¿Cuánto avanza una dilatación? Si hacemos un poquito de memoria, una paciente que es nulípara avanza aproximadamente 1.2 centímetros por hora, ¿cierto? Y una paciente que es multípara avanza 1.5 centímetros por hora. Es lo que nos indica la bibliografía. Entonces, si yo estoy evaluando a las 4 y está en 5, evalúo a las 7 de la noche y sigue en 5, obviamente esa paciente me está haciendo una detención de la dilatación, ¿no? En oligohidramias también está dentro de esta clasificación. ¿Cuáles son las contraindicaciones? Perdón, ¿cuáles son las indicaciones relativas? Tenemos la presentación pélvica, el embarazo múltiple, frecuencia cardíaca fetal anormal, hipertensión severa, polidramnios, cesárea previa, transversa o inferior. Esas son las contraindicaciones, perdón, ¿ya? Contraindicaciones relativas con la oxitocina, ¿ya? Y en relación al misoprostol, no podemos realizar lo que es la administración de misoprostol en el caso de haber tenido cesáreas previas. Toda cirugía uterina previa, como les mencioné, ya sea cesárea, miomectomía, no se recomienda realizar este tipo de procedimiento, ¿sí? Presencia de líquido meconial también. Taquicistolia también generalmente ocasiona el misoprostol, ¿ya? Entonces, estado favorable del cuello uterino. Ya habíamos mencionado la clasificación de Bishop, ¿no? El Bishop favorable, no favorable, como está acá, mayor a 6, menor a 6. Siempre recordamos que el Bishop es una herramienta bastante fundamental en lo que es la inducción del trabajo de parto. A ver, recordemos que el Bishop evalúa diferentes parámetros, evalúa la dilatación, evalúa lo que es la incorporación, lo que es la consistencia, la posición de lo que es el cuello uterino, ¿verdad? Entonces todo eso aquí justamente está, ¿no? El test de Bishop. Sistema de puntuación de Bishop utilizado para la evaluación de la inducibilidad. Eso lo hemos sacado del Williams, justamente. Hay una puntuación de 0 a 3, como ya habíamos hablado. Hay una dilatación, un borramiento, una estación de Lee o los planos de Hodge, como quieran llamarlo, cualquiera de los dos. Consistencia del cuello uterino y posición del cuello uterino. El cuello puede tener una consistencia firme, una consistencia intermedia, una posición anterior, posición, ¿no? Una incorporación de 50%, mayor al 80%, o una dilatación del 1 al 10, ¿no? O 1 mayor a 5 en este caso, ¿no? Porque siempre recordemos, como estábamos mencionando, que el Bishop con una puntuación más de 6 es un Bishop favorable, ¿no? Un Bishop positivo. Dentro de las técnicas farmacológicas, mencionamos también a las prostaglandinas, ¿no? La prostaglandina E2. En la prostaglandina E2 entra lo que es la dinoprostona,
que viene en una presentación de 0.5 miligramos en gel para conseguir lo que es la maduración cervical. La dosis máxima de la dinoprostona es de 3 dosis en un periodo de 24 horas que se puede colocar a la paciente para que inducir su trabajo de parto. Tenemos a la prostaglandina E1, que acá entra el misoprostol, que viene en tabletas de 100 a 200 microgramos, pero como mencionamos hace un momento, durante el tercer trimestre, básicamente para realizar esto, se utilizan 25 microgramos cada 6 horas. Entramos a la parte de las técnicas como los donadores del óxido nítrico. Aquí tenemos a lo que es el mononitrato de isosorbida y el trinitrato de glicerilo. No se ha demostrado, según las fuentes, una mayor eficacia del óxido nítrico a comparación de la prostaglandina. Entonces, básicamente, cuando nosotros hablamos de una maduración cervical preinducción, usando el misoprostol, hay que tener en cuenta diferentes criterios. Uno, hay que establecer una indicación médica específica para realizar la inducción. Confirmar la edad gestacional, como he mencionado, ¿no? Que es importante confirmar ya sea por una FUR confiable o por una ecografía confiable. Evaluar el bienestar fetal. Evaluar el estado no tranquilizador del feto. ¿Cómo está ese feto? ¿Cómo está su frecuencia cardíaca? ¿Cómo están sus movimientos? Evaluar la maduración cervical por el sistema de Bishop, de acuerdo a los parámetros que tiene este tipo de test, ¿no? Asegurar el estado de hidratación de la paciente, también es algo importante, y aplicar el misoprostol si la puntuación de Bishop es menor a 6. Entonces, aplicamos los 25 microgramos, como habíamos mencionado, cada 4 horas en fondo de saco vaginal, bueno, según el protocolo clínico, refiere cada 6 horas, ¿no? Hasta iniciar el trabajo de parto regular. Hay que vigilar por efectos secundarios que puede ocasionar el misoprostol, como fiebre, diarrea o vómitos en el paciente. Al momento de cada dosis planeada de misoprostol, hay que verificar si hay presencia de contracciones cada 10 minutos, se aplica una nueva dosis del medicamento. Si hay más de 2 contracciones en 10 minutos, se evalúa el cervix y se decide si se deja evaluar sin más medicación o se procede a aplicar oxitocina, dependiendo de la evaluación que se realice el paciente. Asimismo, por otra parte, hablamos de lo que son las técnicas mecánicas. Hablamos de la sonda transcervical, ¿no? Que colocamos interiormente con ayuda de una sonda Foley, ¿no? Que podemos realizarlo también mediante la ayuda del ecógrafo. Esta técnica básicamente ha reportado una mejoría notable en la puntuación de Bishop, ¿no? Y es menor el tiempo entre la inducción y el parto, en comparación el uso con el misoprostol y la dinoprostona. Acá estamos viendo, ¿no? La extracción salina amniótica, acá vemos el corion, el amnios, y la cantidad que generalmente se coloca es de 30 mililitros con ayuda de una sonda Foley, ¿no? Ese es el tipo, es una técnica mecánica. Asimismo, hablamos de los dilatadores higroscópicos del cuello uterino, ¿no? Hablamos del despegamiento de las membranas o la membrana de Hamilton, ¿no? Que justamente aquí, como estamos viendo en la figurita, ¿no? Este es el feto, acá están los dedos del examinador, ¿no? Y la función básicamente de esta maniobra es despegar las membranas ovulares, ¿no? Para poder ayudar a la paciente a que avance en su trabajo de parto, ¿no? Hay que tener en cuenta, obviamente, que no tenga ningún tipo de contraindicación. Asimismo, cabe agregar que cuando nosotros realizamos lo que es la amniotonía, que es que cuando rompemos membranas corionióticas, hay que tener en cuenta que la cabeza tiene que estar encajada. Ya tiene que estar encajada y la dilatación tiene que ser por lo menos más de 6 centímetros. Porque si no cumplimos ese criterio, hay la posibilidad de que ese feto esté siendo un DCP y que obviamente se me prolapse el cordón por no haber cumplido este criterio antes de realizar la rotura de membranas. ¿Sí? Eso quería también mencionarles. Entonces, este tipo de maniobra, ¿qué va a ocasionar?
va a aumentar las cifras de prostaglandinas endógenas, se inicia el trabajo de parto de forma espontánea a las 72 horas siguientes de haber realizado esta maniobra y disminuye la incidencia de embarazo post-término en embarazos subsiguientes. Entonces, recordemos la técnica de inducción en la administración de oxitocina. En lo que es la relación a la administración de oxitocina, sabemos que la oxitocina tiene una vida media de 3 a 6 minutos si la aplicamos por vía endovenosa y de 2 a 3 minutos si la aplicamos por vía intramuscular, ¿no? Como bien sabemos, la vía intramuscular más que todo aplicamos este útero tónico para lo que es el alumbramiento dirigido, ¿no? Y la vía endovenosa generalmente lo aplicamos cuando realizamos este tipo de inducción en trabajo de parto. Nunca se coloca la oxitocina en bolo, ojo, ¿ya? Porque si colocamos en bolo, nuestra paciente puede entrar en un cuadro de hipotensión o de shock, ¿ya? Entonces hay que tener en cuenta eso, no hay que colocar en bolo la oxitocina. ¿Cuál es la duración de acción en vía endovenoso? De 40 minutos, ¿sí? Y en el caso del misoprostol por vía vaginal, el inicio es de 12.5 horas a 60 minutos, de 60 a 120 minutos es su vida media, y la duración de acción del misoprostol en el canal vaginal es de 240 hasta los 360 minutos. ¿Qué nos indica acá? Que la administración de oxitocina hay que discontinuarla o suspenderla si hay la presencia de más de 5 contracciones uterinas en 10 minutos o 7 contracciones en un periodo de 15 minutos, ¿sí? Hay que tener en cuenta también eso. Hay que cumplir también, asimismo, diferentes criterios, que lo vamos a mencionar a continuación. De acuerdo al criterio 1, hay que asegurar que para realizar una inducción, la paciente tiene que tener una hemoglobina mayor o igual a 11, ya que una de las complicaciones, como mencionamos, es la hemorragia obstétrica. En caso contrario, hay que tratar de regularizar esa hemoglobina antes de realizar la inducción respectiva. El segundo criterio que hay que tener en cuenta es que se deben evitar inducciones selectivas, ¿sí? Se indicará inducción o conducción bajo las normativas y criterios establecidos. No es hacer por hacer o bajo criterio de que uno quiere hacerlo o cree que debe hacerlo. No, hay que cumplir las indicaciones respectivas. El tercer criterio que generalmente incluimos es que durante el proceso de maduración cervical o preinducción, vamos a llamarlo así, se hará la monitorización de los signos vitales maternos 30 minutos después de la aplicación de cada dosis de misoprostol, ¿no? No es que ya se coloca el misoprostol y que ya dejo a la paciente y que solita se quede y ya me voy. No, hay que realizar un monitoreo continuo. El cuarto criterio que realizamos es la infusión de oxitocina se coloca cuando las contracciones uterinas son inadecuadas para progresar a una fase activa, 4 horas después de la última dosis de misoprostol que se ha colocado vía vaginal. Hay que realizar también la monitorización de la actividad uterina, en donde se va a registrar ya sea la intensidad, la duración, la frecuencia de las contracciones en 10 minutos en el partograma. Asimismo nos menciona que todo profesional de salud capacitado previo a una inducción o conducción, ¿no? Tiene que cumplir ciertas características o ciertos requisitos. Una, que hay que establecer una indicación médica específica para este tipo de procedimiento. Todo procedimiento que nosotros realizamos se tiene que registrar en la historia clínica, como bien sabemos es un documento médico legal. Registramos en la historia su examen físico, realizar la pelvimetría adecuada también de la paciente es un factor muy importante. Registrar la estimación del peso fetal, confirmar la edad gestacional del paciente y evaluar el bienestar fetal realizándole un test no estresante. El registro cardiotocográfico se puede realizar este examen con un mínimo de 30 minutos previo a oxitocina, el cual debe mostrar la presencia de 2 aceleraciones
de 15 latidos por minuto con una duración de 15 segundos en 30 minutos y una adecuada variabilidad. Asimismo, no debe mostrar una desaceleración con una frecuencia cardíaca fetal mínima mayor a 60 latidos por minuto por abajo de la frecuencia cardíaca fetal basal, ¿no? Y mostrar un perfil biofísico de por lo menos 8 de 10 dentro de las 4 horas previas a la infusión. Asimismo, hay que evaluar lo que es la maduración cervical por el sistema de Bishop. Hay que evaluar y documentar cómo está la presentación fetal, evaluar las condiciones uterinas, y dentro de la evaluación de las condiciones uterinas vamos a tener presente que no hayan más de 5 contracciones en 10 minutos en cualquier intervalo de 20 minutos. Asimismo, que no hayan más de 2 contracciones mayor a 120 segundos, que el útero se palpe suave entre contracciones, cosa que no debe suceder, ¿no? Porque como bien sabemos, el útero cuando se contrae está duro, no está suave ni relajado. Y asegurar el estado de hidratación de la paciente. Todo profesional de salud que indica la infusión con oxitocina, si la puntuación de Bishop es mayor a 6, como bien sabemos, nunca se debe dejar sola a la mujer que recibe oxitocina. ¿Sí? Eso que quede claro. Hay que preparar 5 unidades de oxitocina en 500 mililitros de solución isotónica o solución fisiológica o lactato de Ringer o cloruro de sodio, ¿no? Iniciar con la dosis de 2.5 miliunidades por minuto, que equivale a 5 gotas, y aumentar 2.5 miliunidades por minuto, que equivale a 5 gotas según respuesta, con intervalos entre 30 a 40 minutos. Y lo ideal es que este medicamento, como mencionamos, se administre mediante una bomba de infusión. Y si en caso no hay bomba de infusión en nuestro establecimiento de salud, será con un equipo de venoclisis convencional con una vigilancia estricta al goteo que estamos teniendo en esta paciente, ¿no? Comprobar la velocidad de la infusión. Los cambios en la posición del brazo pueden alterar la velocidad de flujo. Hay que también tener en cuenta que la inducción es cada 30 minutos, asegurándose que la mujer esté acostada sobre su lado izquierdo, ¿no? Se registra básicamente los datos en la historia clínica, como la fecha y la hora en que se inició la inducción, el tiempo de inducción, qué solución, qué concentración tuvo la oxitocina, con cuándo inicié mi dosis de oxitocina, cuántas miliunidades tiene por minuto, cuántas gotas tiene por minuto, cuál es el volumen que le administré en un intervalo de 30 minutos, ¿no? ¿Cuál es el volumen total administrado? ¿Qué actividad uterina tiene? Ya sea frecuencia, duración, intensidad, tono, la frecuencia cardíaca fetal, ¿no? Por auscultación fetal intermitente asociada a las contracciones uterinas, registrar la ingesta de líquidos, de diuresis, lo que es el balance hídrico, ¿no? Los control de ingresos, control de egresos, todo eso es importante. Entonces, una vez básicamente realizado esto, conseguido el trabajo de parto, lograr las contracciones que queremos, ¿no? También hay que tener en cuenta posterior a una ruptura de membranas ovulares en la fase activa del trabajo de parto, taquicistolia uterina si se presentara, y hay que recordar lo siguiente, que hay que mantener una dosis estable de oxitocina cuando ya se estableció el trabajo de parto regular. No tiene ningún beneficio en el curso del trabajo de parto. Por el contrario, está relacionado que exista una mayor frecuencia de taquicistolia uterina, sufrimiento fetal, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta, ruptura uterina y hemorragia postparto. ¿Ya? Entonces, ¿qué interpretamos con este tipo de recordatorio? Que hay que colocar la cantidad de dosis de oxitocina que es. No hay que sobrevalorar la cantidad
para que avance más rápido, para que la contracción sea más fuerte, porque si logramos colocar una sobreestimación de oxitocina, puede conllevar a ciertas complicaciones como la que acabamos de mencionar, ¿no? Desprendimiento de placenta, hemorragia postparto, ruptura uterina, etc. Y si en caso, asimismo nos menciona, ¿no? Que si en caso se presenta una taquicistolia uterina, a pesar de haber interrumpido o suspendido la oxitocina, ¿qué es lo que podemos realizar? Colocar sulfato de magnesio, ¿no? Acá nos mencionan cómo lo debemos colocar. 4 gramos de sulfato en 20 a 30 minutos, o fenoterol, pero fenoterol generalmente no lo tenemos acá, ¿no? Diluir 2 ampollas de 0.5 miligramos en 500 mililitros de dextrosa al 5%, iniciando a 5 gotas por minuto y aumentar cada 5 gotas cada 30 minutos de acuerdo a la respuesta que tenga el paciente hasta un máximo de 20 gotas por minuto, ¿no? Entonces, este básicamente es el esquema que nos menciona si en caso se presenta una taquicistolia uterina a pesar de ya haber suspendido o interrumpido la administración de oxitocina. Es importante vigilar a la parturienta o a la paciente en inducción por signos y síntomas de alerta de hiponatremia. Es importante si en caso la paciente pueda presentar confusión, convulsiones, entrar en coma, tener una insuficiencia cardíaca congestiva o presentar un edema cerebral. Hay que identificar si a una dosis de 15 miliunidades por minuto en una solución isotónica de 500 mililitros, que puede ser con cloruro de sodio, con 5 unidades de oxitocina no se producen las contracciones que queremos en 10 minutos y con una duración entre 30 y 90 segundos, aumentaríamos la velocidad de infusión hasta con 5 gotas cada 30 a 40 minutos, ¿no? Si es que no se lograra arrancar el trabajo de parto que uno desearía realizar. Entonces, vamos a diagnosticar una indicación fallida en cualquiera de las siguientes situaciones, como ya habíamos mencionado antes, ¿no? Que no se logra una dilatación de 4 centímetros con el borramiento que queremos en un periodo de 18 horas y que no se ha logrado la fase activa después de 36 horas o 9 dosis con misoprostol. Acá están las dos partes, ¿no? Ya sea con oxitocina o con misoprostol. Entonces, ¿cuándo nosotros vamos a indicar cesárea? La cesárea nosotros la vamos a indicar básicamente cuando hay una inducción fallida, cuando hay anomalías de la fase activa, cuando hay una falla del progreso del trabajo de parto registrado en el partograma o un estado fetal no tranquilizador, ¿no? Y acá justamente vemos lo que habíamos mencionado acá agregado justo este cuadro. En la fase latente y en la fase activa, en lo que es una nulípara, en la fase latente, el total puede ser hasta 20 horas, con una dilatación de 1.2 centímetros por hora y un descenso de la presentación fetal hasta 1 centímetro por hora. Eso es lo normal o el tiempo esperado. En el caso de una multípara, puede ser un total hasta de 14 horas, una dilatación de 1.5 centímetros por hora y un descenso de 2 centímetros por hora. En la segunda etapa del parto hablamos de una nulípara de un tiempo esperado de 90 minutos, en una multípara de 60 minutos, y en la tercera etapa del parto una nulípara de 45 minutos y una multípara de 30 minutos, ¿no? Entonces eso hay que tener presente, ¿no? Ahora, recordemos que nosotros, las etapas del parto, como bien sabemos, está la fase latente, la fase activa o el periodo de dilatación, el periodo expulsivo y el periodo del alumbramiento, ¿no? Que es lo que ya sabemos, creo que por fisiología, cómo funciona eso y cuál es el tiempo estimado. En el caso del alumbramiento, sabemos que si es un alumbramiento dirigido, tenemos que, lo normal es que sea de 10 hasta 15 minutos. Si es un alumbramiento manual, es hasta 30 minutos, ¿verdad? Entonces, eso habría también que hacer como un pequeño recordatorio. Entonces,
Hay que recordar que la dosis de oxitocina que nosotros brindemos debe ser dirigida por protocolos que estén altamente especificados, estandarizados y enfocados en lo que es la respuesta uterina y fetal. Hay que conseguir adecuadas contracciones uterinas y el nacimiento del feto con una infusión entre 11 a 13.000 unidades por minuto. Y que estas infusiones de oxitocina sean mayores o iguales a 20.000 unidades, que donde se puede disminuir la filtración glomerular y la dosis prolongada de mayor o igual a 40.000 unidades pueden provocar un efecto antidiurético, ¿no? Y eso justamente es a lo que iba, ¿no? Cuando nosotros tenemos concentraciones de larga duración o de forma prolongada de la oxitocina, puede suceder, un efecto antidiurético en el paciente. Por eso es importante estar controlando el goteo. ¿Ya? No es simplemente colocar por colocar. Una de las complicaciones que hay que tener presentes con el misoprostol es que puede haber una inducción fallida, puede haber taquisistolia, puede haber ruptura uterina, ¿no? Y puede presentarse una frecuencia cardíaca fetal anormal por parte del feto. En lo que es en relación a la oxitocina, también puede presentarse una inducción fallida con la oxitocina, una hiperestimulación uterina, una desaceleración de la frecuencia cardíaca fetal, un desprendimiento prematuro de placenta, normo inserta, una ruptura uterina, una intoxicación hídrica, ¿no? Cuando hay grandes cantidades de oxitocina diluidas en grandes cantidades de soluciones hipotónicas. Eso es lo que puede suceder. Que haya hiponatremia. ¿Cuándo puede presentar hiponatremia a la paciente? Cuando la oxitocina que es administrada en una solución de dextrosa, en agua, en una concentración del 5%, va a carecer de electrolitos. O cuando la frecuencia de infusión va a exceder las 20.000 unidades sobre mililitros, ¿no? A eso nosotros nos referimos cuando hablamos de una hiponatremia. La amniotonía es otro tipo de técnica mecánica que también nos falta agregar en esta parte, que básicamente es una indicación médica frecuente de la rotura artificial de membrana o amniotonía, que muchas veces realizamos en el trabajo de parto, que justamente abarca la necesidad de registrar directamente lo que es la frecuencia cardíaca fetal y de las contracciones uterinas. Hay que tener cuidado en relación a lo que es la presentación fetal para evitar el prolapso de cordón umbilical. Que eso fue justamente lo que les dije, ¿no? Para nosotros poder realizar un RAM, ¿no? Una ruptura de las membranas corioamnióticas, hay que primero verificar los criterios. Una, obviamente hay que verificar que no tenga prolapso de cordón. Eso es algo muy importante. También que tenga una dilatación por lo menos de 6 centímetros. Y asimismo que la presentación esté encajada, que no esté flotante ese bebé o que no esté encajada, porque obviamente si es un bebé, es un feto que está con una cabeza flotante, posiblemente ese feto tenga un DCP, tenga una desproporción cefalopélvica. Entonces, tiene un DCP, no se recomienda realizar lo que es un RAM, ¿no? Entonces hay que tener presente cuando realizamos ese tipo de evaluación obstétrica a nuestros pacientes. El prolapso de cordón se puede enviar mediante la compresión suprapúbica. Algunos especialistas mencionan que prefieren romper las membranas cuando hay presencia de contracciones uterinas, ¿no? Algunos recomiendan ese tipo de técnica. Y se debe registrar la frecuencia cardíaca fetal antes e inmediatamente después de realizar una amniotonía. Es importante. La rotura artificial de membranas también es denominada una inducción quirúrgica, con la desventaja de no contar con un intervalo predecible y a veces es prolongado el trabajo de parto. En la parte práctica, la conducción del trabajo de parto se puede realizar mediante una amniotonía.
¿sí? Y aumenta de manera notoria también este tipo de técnica lo que es la incidencia de una posible coriamionitis en nuestros pacientes. ¿Sí? Entonces, muy bien. Hasta aquí hemos realizado toda la parte teórica de lo que es referente al goteo por oxitocina, ¿no? Las características, hemos vuelto a hacer un repaso, yo creo, de varios conceptos que ya se habían mencionado en la primera parte de la clase que se desarrolló el día 10 de enero, ¿no? Espero que haya quedado ya bastante entendible la parte teórica, la parte de los conceptos, cuándo debemos utilizar lo que es la oxitocina, cuándo debemos utilizar lo que es el misoprostol, ¿no? Cada qué tiempo, etcétera, ¿no? Entonces, antes de pasar a la parte práctica, a la parte de los ejemplos, quería mostrarles esta parte de acá, ¿no? Que es importante y espero que les sirva bastante porque en realidad ayuda todo lo que es referente para realizar el goteo, ¿no? Como bien sabemos, la oxitocina viene en una presentación de 10 unidades internacionales, ¿verdad? Es lo que viene en la presentación de la ampolla. Entonces, acá nosotros en estas tablas podemos plasmarlo de una forma más detallada. Por ejemplo, una miliunidad equivale a 6 mililitros por hora. 2 miliunidades por minuto equivale a 12 mililitros por hora. 4 miliunidades equivale a 24 mililitros, 8 miliunidades a 48 mililitros y así sucesivamente como estamos visualizando en la tabla. Asimismo, en la relación vemos aquí en este segundo cuadro el número de gotas que generalmente se manejan, que son 2 gotas por minuto, 4, 8 gotas, 10 gotas, 20 gotas, ¿no? ¿Cuántas miliunidades equivale? A 2 gotas, por ejemplo, equivale una miliunidad. Y en relación a mililitros equivale a 6 mililitros por hora. Si son 8 gotas por minuto, equivale a 4 miliunidades por minuto y a 24 mililitros por hora. Y por último, 20 gotas por minuto equivale a 10 miliunidades por minuto y este mililitros equivale a 60 mililitros por hora. Recordamos que 20 gotas es igual a 1 mililitro. Esto es una constante, esto siempre va a ser así, ¿ya? Entonces eso hay que tener presentes también. Muy bien, entonces esta tablita les quería mencionar para que la tuvieran en cuenta. Sé que no se la van a memorizar, pero en realidad es algo bastante bueno para poder ayudarnos a realizar lo que es la parte de la fórmula, ¿no? Saber cuántas gotas sacar, en cuánto tiempo, cuántas gotas equivale a miliunidades, cuánto equivale a mililitros, etc. Muy bien. Entonces vamos a ir a la parte práctica de este tema del día de hoy. He colocado 3 ejemplos, ¿sí? De los 3 ejemplos, vamos a desarrollar 2 ejemplos y el tercer ejemplo ustedes lo van a realizar ya por sus propios medios, ya en su casa, más tarde o capaz otro día. ¿Y entonces, pero más o menos con estos 2 ejemplos es para ayudar un poquito más en la técnica del goteo con oxitocina. Vamos a ver qué dice. En el ejemplo número 1. A una paciente X se le administra oxitocina para acelerar el trabajo de parto, en donde se disuelven 5 unidades de oxitocina en 1 litro de cloruro de sodio. ¿Sí? 1 litro de cloruro de sodio, estamos hablando de 1000 mililitros, ¿verdad? Si el paciente recibió 6 gotas por minuto durante 4 horas, ¿cuántas miliunidades de oxitocina recibió? ¿Ya? Entonces, esto nos dice nuestro primer ejemplo. ¿Qué es lo que nos están pidiendo?
cuántas miliunidades de oxitocina ha recibido esta paciente. Entonces, primero hay que anotar los datos claros. ¿Qué datos acá podemos sacar para poder realizar la formulación de nuestro primer problema? Número 1. La cantidad de unidades de oxitocina cuando nos están indicando que son 5. Otro dato clave es que es en 1 litro de cloruro de sodio. Segundo dato. El tercer dato es que esa paciente ha recibido 6 gotas en 1 minuto, ¿no? 6 gotas por minuto. ¿Y cuánto fue el tiempo que pasaron estas 6 gotas por minuto? Fue en un periodo de 4 horas. Entonces, esto es lo que está en color amarillo. Son prácticamente los datos claves que tenemos que tener presentes para poder realizar el desarrollo de nuestro problema. Entonces, vamos a salir de aquí un ratito. A ver, un momento. A ver, un momento, por favor. Ya, muy bien. A ver. Muy bien, entonces en nuestro primer ejemplo, acá yo justamente lo he plasmado en un Excel, el desarrollo del ejemplo número 1. Ya. Entonces vamos a regresar a la parte del texto, ¿no? Nos indica que a la paciente se le administró oxitocina para acelerar el trabajo de parto y se disuelve 5 unidades de oxitocina en 1 litro de cloruro de sodio. Entonces acá vamos a poner nuestros datos. Ponemos una ampolla de 5 unidades de oxitocina en 1 litro de cloruro de sodio, ¿no? Y el paciente recibió 6 gotas por minuto en 4 horas. Ay, perdón. Ya. Entonces, 1 litro de cloruro de sodio está disuelto en 1 litro de cloruro de sodio. Sabemos que la concentración de cloruro de sodio es de 0.9% y las gotas de oxitocina es 6 gotas por minuto. Acá es 5 unidades, acá me equivoqué. A ver, vamos a un error. 5 unidades. Ya. Entonces, ustedes se preguntarán y dirían, pero la oxitocina no viene en 5 unidades, ¿no? Internacionales. La oxitocina, ¿en cuánto viene? La presentación que tenemos en 10 unidades internacionales. Entonces, acá estaríamos hablando de literalmente la mitad de una ampolla de 10 unidades internacionales. Entonces, el goteo, 6 gotas por minuto en 4 horas. Aplico para empezar o coloco mi fórmula de gotas. Como bien hemos mencionado, 20 gotas es igual a 1 mililitro, que es una constante. Esto no va a cambiar. Y lo realizamos de la siguiente manera. Vamos a distribuirlo en un cuadro de 4 partes. En la primera parte vamos a colocar la ampolla de la oxitocina, el volumen que se ha disuelto, ¿no? La cantidad de dosis y el volumen que recibe. Entonces, una ampolla de oxitocina son 5 unidades internacionales, pero como nosotros lo queremos pasar a cantidades menores, que no sean cantidades tan grandes, lo vamos a pasar a 1000 unidades. Igualmente con el tema del cloruro, ¿no? 1 litro es una cantidad grande, entonces lo vamos a pasar a mililitros, ¿correcto?
Entonces, una ampolla de oxitocina equivale a 5.000 miliunidades. Un litro equivale a 1.000 mililitros. Entonces, lo que vamos a realizar, lo que nos están pidiendo, perdón, es la dosis, ¿sí? La dosis y cuántas miliunidades de oxitocina es lo que recibe la paciente. Entonces, vamos a poner acá un signo de interrogación, porque aún no tenemos estos datos. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a sacar lo que es el 240 minutos. Entonces, ¿cómo nosotros sacamos 240 minutos? ¿De dónde sale esto? 6 gotas es el dato que nos indican acá, que pasan 6 gotas por minuto en un periodo de 4 horas. Entonces, 240 por 6, ¿por qué 240? Si son 6 gotas por minuto, y hablamos de 4 horas, serían 240 en total, ¿verdad? Ya, entonces serían 240 minutos por 6, que es el número de gotas que nos están indicando acá, serían 1.440 gotas, que sería lo que va a pasar. Entonces vamos a agarrar nuestra calculadora. A ver un ratito. Voy a abrir aquí la calculadora. Ya. Entonces, agarrando la calculadora serían 240 por 6, serían 1.440 gotas, que eso sería la cantidad de gotas que yo voy a realizar. Ahora, pero de acuerdo a mi fórmula que yo tengo acá, que son 20 gotas, que equivale igual a 1 mililitro, quiero saber cuánto es el volumen que recibe esta paciente. Entonces, para saber el volumen, voy a poner 20 gotas, que es igual a 1 mililitro, y 1.440 gotas es a la constante X. Hago mi regla de 3 simples, X es igual a 1.440 entre 20, y me sale 72 mililitros. Entonces, 72 mililitros es el volumen que va a recibir mi paciente. Ahora, entonces, para yo poder saber cuánto es la dosis que va a recibir, va a ser 360 la respuesta. ¿Y cómo saco este 370? Multiplicando 72 por 5, que es igual a 360 mil unidades. ¿Y cómo saco este 5? Básicamente voy a dividir lo que es el 5.000 entre el 1.000, o simplemente simplificando ceros, y de aquí sale 5, y este 5 es el que multiplico por 72 mililitros, que es el volumen que recibe mi paciente, y sería igual a 360 mil unidades, y esto es lo que va a recibir mi paciente para realizar la inducción de su trabajo de parto. ¿Ya? Entonces, en resumen, acá nosotros hemos evaluado hemos evaluado más de una respuesta. Primero, queríamos saber cuánto equivale una ampolla de 5 unidades internacionales de oxitocina en 1.000 unidades, que son 5.000 milunidades, ¿no? Si son 2 unidades, son 2.000 milunidades. Si son 3 unidades, son 3.000 milunidades. ¿Ya? Entonces, así sucesivamente. Si es el volumen disuelto, en este caso, si son 10 unidades internacionales, entonces, ¿a cuántas milunidades equivale, a 10.000 milunidades? ¿Correcto? En relación a lo que es el volumen disuelto, hablamos de que se disolvió esta mezcla o esta oxitocina con cloruro de sodio. El cloruro de sodio, como bien sabemos, viene en presentaciones de 1 litro, también viene de medio litro, pero lo estamos trabajando con 1 litro. Entonces, 1 litro equivale a 1.000 mililitros en una concentración de 0.9%. La dosis es lo que queremos calcular, así mismo como el volumen que recibe esta paciente.
Primero realizamos lo que es la colocación de la fórmula de gotas. Como bien sabemos, 20 gotas es igual a 1 mililitro, que es una constante, que eso no va a cambiar. Eso siempre se va a registrar de esta manera. Entonces, primero lo que tenemos que hacer es sacar el número de gotas. Si me dicen que 6 gotas, ¿no? Se da por minuto durante 4 horas, estaríamos hablando de 240 minutos. Esos 240 minutos lo multiplico por el número de gotas que me dan, que es 6, sería igual a 1440 gotas que se estaría dando en este lapso, o en este tiempo. Ahora, de acuerdo a mi constante o de acuerdo a mi fórmula, 20 gotas es igual a 1 mililitro, en donde la constante sería igual a 1440. Sacamos fórmula de 3 simples y sale 72 mililitros, que sería el volumen que recibe esta paciente. Y la cantidad de dosis, que sale 360 como resultado, sería 72, que es el volumen que recibe la paciente, por 5, que es de la división que realizamos acá, y la respuesta sería 360 miliunidades, que es lo que recibe mi paciente para inducir su trabajo de parto. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta del primer ejemplo. Vamos con un segundo ejemplo. ¿Qué nos indica el segundo ejemplo? Dice, se induce el trabajo de parto en una dosis de oxitocina de 5 miliunidades por minuto, en donde cada ampolla de oxitocina de 5 unidades está para disolver en 1000 mililitros de solución glucosada al 5%. ¿Cuántos mililitros se le debe de administrar a la paciente y cuántas gotas por minuto va a recibir la paciente? ¿Sí? Entonces vamos a ir al Excel para ver el desarrollo de este segundo ejemplo. Primero lo que vamos a colocar son los datos que nos brinda. La dosis es de 5 unidades de oxitocina. Ampolla de 5 unidades, perdón. La ampolla viene de 5 unidades y dice para inducir el trabajo de parto en una dosis de oxitocina de 5000 unidades. 5000 unidades. Se va a disolver en 1000 mililitros de solución glucosada, que es una concentración al 5%. Entonces acá nosotros ya tenemos los datos del problema. Primero lo que vamos a realizar es colocarlo, plasmarlo en una tablita. En la primera tabla vamos a colocar una ampolla, los datos, ¿no? Primero lo que es la ampolla de 5000 unidades, ¿a cuánto equivale? Que hemos dicho a 5000. El volumen que tiene la ampolla se disuelve en 1000 mililitros o 1 litro, que prácticamente vendría a ser lo mismo. La dosis en 1000 unidades es de 5000 unidades y el volumen que recibe al final va a ser 1 mililitro. Pero eso lo vamos a ver por qué. ¿Ya? Vamos a saber por qué. Entonces, acá lo que nosotros vamos a realizar primero es una fórmula de las gotas, como bien sabemos. 20 gotas es igual a 1 mililitro, en donde X, que es la constante, va a ser igual a 1 mililitro. ¿De dónde sale 1 mililitro? De haber dividido 5 entre 5, que es igual a 1. ¿Dónde sale este 5 entre 5? Básicamente lo sacamos de acá. De este dato, con este dato y con este dato, ¿no? Hacemos una regla de 3 simples y sale 1. Entonces, acá ponemos acá. Regla de 3 simples va a recibir 20 gotas de oxitocina, porque es una constante, como les digo, en una solución al 5%, que es la solución glucosilada. Entonces, el porcentaje que nosotros vamos a ver es una fórmula esto. Uno vemos en dos opciones. Uno es en gramos sobre 1000 mililitros y el otro es volumen por volumen, que es mililitros sobre 1000 mililitros. El que básicamente vamos a utilizar va a ser esta modalidad.
Entonces vamos a aplicar los siguientes datos. Vamos a poner 5 gramos, que equivalen a 1000 mililitros, y X, que es la constante, que es el volumen que recibe, que es 1 mililitro. Hacemos regla de 3 simples y nos sale 0.5 gramos, que es lo que recibe de la solución la paciente. ¿Ya? Entonces, acá nosotros básicamente lo que estamos teniendo es el volumen que recibe, que es 1 mililitro, y la cantidad en gramos que va a recibir la paciente de la solución con una concentración del 5%. ¿Ya? Entonces, este, por ejemplo, es un segundo ejemplo en acerca de lo que es el goteo de oxitocina. Como yo sé que eso es un poquito complicado porque son fórmulas que no se entienden muy bien, nos podemos guiar de este cuadro, de esa tabla que está aquí. Aquí prácticamente está como se dice la copia, ¿no? Acá nosotros podemos saber cuántos son 2 gotas en una miliunidad, a cuántos mililitros equivale, ¿no? Asimismo, aquí en la parte de aquí, en la parte izquierda, también nos menciona prácticamente la misma información. Recuerden que nosotros la oxitocina en un goteo normal lo podemos realizar empezando con 2 miliunidades de oxitocina en un frasco de cloruro de sodio de 1 litro. Y esto lo vamos a ir duplicando cada 15 minutos. Es decir, si yo inicio con 2 gotas, ¿no? En cada 15 minutos va a ser 4 gotas por minuto. Y de ahí va a ser 8 gotas, de ahí va a ser 16 gotas, ¿no? Después de 16 gotas, y así sucesivamente, más o menos hasta llegar como máximo hasta 40 gotas, como máximo. Es lo que yo le puedo dar a mi paciente. ¿Y en qué momento me voy a detener? Cuando ya cumpla el patrón que básicamente requiero, que son 3 contracciones en 10 minutos, ¿no? Eso es el patrón que generalmente se quiere ejercer. Ahora, también otra forma de poder entenderlo, las miliunidades que nosotros tenemos, como a veces no se entiende cuántas gotas pueden tener, acá nosotros básicamente lo podemos ver. Si son 10 miliunidades, por ejemplo, que es lo que generalmente la concentración que vemos equivale a 20 gotas. Y cuando nosotros cargamos una ampolla de oxitocina en una jeringa de 10, equivale a 1 mililitro, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tener presente. Simplemente la fórmula que nosotros vamos a aplicar para poder realizar lo que es la cantidad de gotas, por cuánto tiempo, es mucho más fácil en la bomba de infusión. Pero si no tenemos la bomba de infusión, lo podemos hacer de la forma manual. Como les vuelvo a repetir, empezamos con 2 miliunidades y así vamos duplicando la dosis cada 15 minutos hasta un máximo de 40 gotas. Siempre y cuando en el transcurso de ese aumento del goteo vemos que nosotros haya habido presencia de dinámica uterina como queremos que se realice, ¿no? Entonces, eso más que todo han sido los ejemplos que les quería mostrar para que pueda ser más clara tal vez la información. Igual, como les vuelvo a repetir, acá hay un tercer ejemplo, pero eso ustedes ya lo van a realizar de forma personal, cada uno, ¿no? En sus casas, ya tal vez el día de hoy, tal vez otro día, ya eso depende de ustedes, ¿no? Pero con tal de que puedan más o menos tener una idea y se puedan ayudar de este cuadro que es bastante, es un sistema de apoyo para poder realizar este tipo de fórmulas, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que les quería traer el día de hoy, ya prácticamente para finalizar la charla y todo lo que es relacionado al tema de la inducción con oxitocina, ¿no? ¿Alguna recomendación más que les quería mencionar acerca de este tema? Bueno, simplemente hay que cumplir los criterios que generalmente indicamos, ¿no? Los criterios hay que tenerlos en cuenta, en qué tipo de situaciones nosotros podemos mencionar, podemos indicar este tipo de inducción, ya sabemos cuándo es una acentuación con trabajo de parto y siempre hay que registrarlo, ¿no? Por más de que no esté el médico presente o el especialista, pero nos ha dicho tal vez por teléfono, ¿no?
pero de todas maneras hay que registrarlo, porque por A o B pasa algún tipo de complicación con el paciente, el problema va a ser para nosotros mismos, ¿no? Entonces eso hay que tener siempre presente. El Bishop, como ya lo hemos mencionado hasta el cansancio, creo yo, tiene que ser parte de la evaluación clínica para poder condicionar al paciente si cumple o no cumple con los criterios para hacer este tipo de procedimiento, ¿no? Y una vez que sí cumple, podemos realizarlo, y si no cumple, bueno, hay que realizar lo que es la inducción con el misoprostol, ¿no? Como ya hemos mencionado, cómo funciona, cuáles son las dosis que se tienen que colocar en el caso de este medicamento. Y también lo que les quería agregar, también para tener en cuenta, es de la maniobra de Ferguson, ¿no? Que justamente me estaba olvidando. Esta maniobra de Ferguson, que yo supongo que la deben haber escuchado en algún momento, se trata de estimular lo que son los pezones de la mujer, de la paciente, cuando está en trabajo de parto, y eso ayuda a que aumente la secreción de oxitocina y por consiguiente va a ayudar a progresar el trabajo de parto, ¿no? En la paciente. Entonces, no apliquen en bolo la oxitocina porque puede producir hipotensión, puede producir que la paciente se pueda chocar, y eso va a generar una complicación mayor. Y siempre en el caso de la parte manual, como vuelvo a repetir por segunda vez, la dosis inicial de este útero tónico va a ser de 2.000 unidades, ¿no? Cada 20 minutos, sin sobrepasar las 40 gotas de oxitocina. Lo máximo que puede estar una paciente con la oxitocina puede llegar hasta 12 horas con la oxitocina. Pasan las 12 horas, ¿no? Y si no se ha logrado la inducción, no se ha logrado el trabajo de parto que se requiere, bueno, en este caso ya obviamente estamos hablando de una inducción fallida, y posiblemente esta paciente ya pase a sala de operaciones, ¿no? Es muy diferente al sistema de acción de lo que es el misoprostol. Con el misoprostol al menos nosotros podríamos colocar hasta 3 dosis de misoprostol, y si ya hay una inducción fallida de misoprostol, podríamos colocarlo nuevamente al día siguiente, y va para ver si funciona o no, ¿no? Y podríamos hacer un segundo intento. Sin embargo, con el uso de la oxitocina no es el mismo sistema, ¿ya? Entonces, eso, queridos colegas, ¿no? Quería compartir con ustedes el día de hoy. Al parecer hemos terminado un poquito antes, no de la hora, pero bueno, espero que haya podido ser lo más entendible posible la charla. Yo creo que sí, porque en realidad ha sido bastante entendible, ha habido bastantes conceptos, bastantes definiciones, así que yo creo que ha sido lo suficientemente claro como para que ustedes puedan realizarlo en sus establecimientos de salud, ¿no? Puedan realizarlo con sus pacientes, ¿no? Y de esta manera poder aprender un poquito más de los diferentes temas que se mencionan en estos cursos, que en realidad son de bastante importancia para cada uno de nosotros, ¿no? Porque la idea siempre es ir fortaleciendo nuestros conocimientos, poder aprender un poco más, que muchas veces no lo realizamos por un tema de dinero a veces, o por un tema de tiempo, ¿no? Y la idea es de que no sea así, porque si nosotros queremos surgir en nuestras carreras, queremos ser mejores cada día, ¿no? Y que nos vean en realidad con una imagen como queremos que nos vean, tenemos que esforzarnos y tenemos que siempre aprender un poco más, y no solamente de una forma limitada, ¿no? Y eso lamentablemente a veces se da con muchos colegas de nosotros, porque no siempre todos están en un periodo de actualización. A veces nos quedamos simplemente con ese tema o con ese conocimiento y no avanzamos a mayores, ¿no? A mayores, porque ya, como que se podría decir, estamos en una zona de confort y no avanzamos a aprender más, a conocer más, a indagar más, a investigar, ¿no? Que es lo más importante. A veces ustedes saben que en la parte de salud las investigaciones se actualizan con frecuencia, y siempre hay que estar investigando, ¿no? Porque muchas veces no nos podemos quedar con un concepto de hace 1 año, 2 años o más tiempo, peor aún, cuando lo que es la medicina se actualiza cada cierto tiempo. Y eso nosotros tenemos que estar pendiente, más aún si somos profesionales de la salud,
porque el bienestar o el beneficio va a ser básicamente para los pacientes, ¿no? Si mientras nosotros damos una buena atención, una atención de calidad, una atención efectiva, solucionamos el problema de nuestro paciente, por más que ese paciente no tenga una educación suficiente, ese paciente va a tener una buena imagen de ti, te lo va a agradecer y va a saber qué tipo de profesional eres. Sin embargo, si eres todo lo contrario, no tienes un conocimiento, no tienes un buen manejo, una atención de calidad con el paciente, ¿no? Entonces, créeme que ese paciente nunca más va a regresar o nunca más va a querer atenderse contigo. Entonces, todo está en la forma como uno brinda la atención a alguien y muy aparte de brindar la atención del conocimiento que tenga, ¿no? Del conocimiento y la información que tú des en el manejo del paciente. Por más que hay que informar o hay que indicar todo lo que es al ginecólogo o al médico, uno también tiene que saber de qué se trata esa enfermedad, de qué se trata ese diagnóstico, ese tratamiento, tiene que conocer. No simplemente quedarnos en el que dices, no, ¿para qué voy a saber si eso solo lo maneja el médico? ¿No? O eso solamente lo maneja el ginecólogo. Entonces, va a haber lugares en los que no va a estar tal vez el ginecólogo, en los que no va a estar el médico, o va a estar un médico que tal vez ni siquiera tiene el conocimiento suficiente en la parte obstétrica, y prácticamente la responsabilidad en su totalidad lo va a asumir uno mismo. Y ahí tienes que estar básicamente capacitado, tienes que estar actualizado en todo lo que es referente a las diferentes patologías, a lo que es emergencias y otro tipo de temas en relación a la carrera. Si tú no lo estás, ¿qué futuro, qué pronóstico puede tener ese paciente? ¿No? Entonces, siempre hay que estar investigando, colegas, siempre hay que estar investigando, siempre hay que seguir un paso más allá de los demás, ¿no? No hay que estar ahí dentro de lo que nosotros a veces nos limitamos mucho y no debería ser así. ¿Ya? Entonces, eso era una recomendación, un consejo que les quería dar. Muchas gracias por la atención brindada el día de hoy, por el tiempo que nos han dado, ¿no? Y espero que haya sido de su ayuda, espero que haya sido de su conocimiento y que con este tema se hayan fortalecido más el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje y el conocimiento de este tema tan importante que lo vemos con bastante frecuencia en nuestros establecimientos de salud en cada paciente que atendemos y poder realizar un buen manejo de ahora en adelante para poder evitar o disminuir la incidencia de complicaciones obstétricas y mayor aún, poder evitar una muerte materna, ¿no? Entonces, conmigo eso sería todo en esta tarde. Les agradezco a ustedes por la participación, les agradezco por haber estado atentos durante estas 2 horas prácticamente y conmigo será hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y que tengan una buena tarde. Hasta luego.